Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí vengo delante de ustedes otra vez para contarles un relato. Voy a tratar de contarles primero los versículos de la Biblia para poder desarrollar la historia que yo viví aquí en los Estados Unidos. Es una historia de terror, podemos decirle. Este relato lo encontramos en Segunda de Reyes 13:21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron venir una turba armada, una banda armada, y arrojaron el cadáver al sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto a los huesos de Eliseo, repentinamente se levantó sobre sus pies, resucitó el muerto. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto, mi gente bella? Hay que tener muchísimo cuidado. Hay personas que le gusta andar en los cementerios. Mucho cuidado, porque ustedes no saben quién está enterrado ahí y vayan a ir a recoger espíritus que no son agradables. Voy a contarles el relato de una niña que se llamaba Mayra. Se llama aún todavía, ahora ella es casada, ella es una mujer adulta. En esos entonces ella tenía 14 años. Resulta de que yo empiezo a buscar cuarto para vivir y me topo con la señora Azucena. La señora Azucena estaba rentando un cuarto en el segundo piso de la casa donde ella vivía, pero esta señora vivía con sus hijos. Hasta ahí todo estaba bien. Pero había otra señora que vivía en la parte del basement, que ella visitaba una iglesia en Virginia. Ella me invitó a ir a la iglesia y nos fuimos. Llegando a la iglesia yo me siento en las últimas bancas porque yo no quería saber nada de las cosas de Dios, aunque ya había sido bautizada en un tiempo, pero no quería involucrarme en nada que se fuera de las iglesias. Me siento en la última banca y conozco una señora que se llamaba Alejandra. Alejandra estaba sentada en la última banca y me saluda muy amable y nos sentamos juntas. Yo a esta señora no la conozco por ninguna parte, no sabía de dónde era, nada. Yo decía que era una hermana de la iglesia. Yo empiezo a frecuentar, hicimos una amistad con esta señora. Pero un día Mayra, de repente apareció manifestando espíritus. Manifestó algo bien fuerte. Y recuerdo que ese día ella llegó de la escuela y llegó bien extraña. Ella llegó bien rara a la casa. Y se aruñaba y se jalaba los pelos. Y le digo yo a la señora Azucena que vayamos a la iglesia para que oren por la niña. La niña no quiere ir a la iglesia, pero la señora igual se fue con nosotros. Ella platica con el pastor y le cuenta lo que está pasando. Alejandra está escuchando lo que estaba pasando, la señora Alejandra. Ella me pregunta a mí qué era lo que pasaba y yo le cuento la experiencia que estábamos pasando. Entonces viene ella y dice que no nos preocupemos, que ella va a llegar a la casa, que ella iba a hacer la liberación, que ella iba a llegar a ayudarnos. Resulta que la señora Azucena acepta y dice que está bien. La señora Alejandra llega, entra, empieza a caminar por la casa y prende unos inciensos y saca una bolsa y unas cartas de tarot y las tira a la mesa. Yo me quedo asustada porque para mí fue bien polémico ver a la señora que era de la iglesia sacando cartas de tarot. Le pregunto a la señora que cuánto tiempo tiene de estar en la iglesia y me dice que tiene 3 años de ser parte de la iglesia, más no se había bautizado. Yo me quedo asustada porque yo conozco las escrituras y conozco lo que va pasando. Resulta de que, bueno, yo me quedo callada porque realmente la casa no era mía y quien la había aceptado que entrara fue la señora Azucena. Ella era la encargada de la casa. Bueno, resulta que ella dice que, bueno, que hubo una cosa extraña allí. Cuando nos vamos a la iglesia, yo hablo con el pastor y le digo que la señora Alejandra estaba haciendo brujería. Yo le dije a él, ella está haciendo brujería.
El pastor se molesta y me dice que por qué estoy hablando mal de una señora que tiene 3 años de formar parte de la iglesia. Le digo, pastor, no se engañe. Ella no es cristiana. Esta señora no se ha bautizado, no se ha firmado. Hay que tener muchísimo cuidado. Resulta que la señora Azucena ese día llevó a Mayra. Oran por ella, manifiesta un espíritu fuerte dentro de la iglesia. El pastor se queda asustado. Nosotros, pues sí, fue algo tremendo. Ese día, pues, no quedó libre la muchacha. El pastor llama a unas personas que oren por ella, que se pongan en ayuno y oración para que pudieran haber una liberación con ellas. Ustedes entienden. Y tienen que saber lo que hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Nosotros nos vamos a la casa con Azucena y con Mayra. Nos fuimos a la casa. Y empezaron a haber unos eventos extraños dentro de la casa. Una de las noches que yo salgo al baño, yo miro una muchacha parada dentro del baño que se parecía a Mayra. Para mí yo pensé que era ella. Cuando me voy arrimando, a medida que voy acercándome al baño, se va disolviendo aquella figura que yo había visto. No había nadie. Después de eso empezamos a oír que tocaban las puertas, aruñaban las paredes. Después empezamos a ver que Mayra se salía a medianoche sonámbula y caminaba por la área de la Georgia Avenue. Ella caminaba por la orilla de la calle. Y empezamos a desvelarnos, a cuidar a Mayra porque era todas las noches. Ella se oían ruidos y después de esos ruidos ella se levantaba y salía a la Georgia. La mamá empieza a buscar ayuda en el hospital. Le ponen un psicólogo, un psiquiatra, y la muchacha no contaba por qué había llegado hasta aquel extremo, qué era lo que había pasado. Nosotros tenemos que entender, mi gente, que nosotros tenemos muchas veces la culpa de que sucedan cosas dentro de nuestros hogares. Nosotros muchas veces le damos autoridad al enemigo para que él venga a hacernos pedazos en nuestra casa. Resulta que los muchachos nos hacen una cita, dice que van a llegar a la casa, que ellos se van a quedar ahí, porque ya estaban preparados en el ayuno y la oración y querían orar por Mayra y que nosotros la acompañáramos. Así que empezó el exorcismo, fue un exorcismo. Cuando estamos orando todos por ella, obviamente yo no estaba orando directamente por ella, sino que eran las 2 personas que habían estado en ayuno. La muchacha flota unos centímetros de la cama y queda en el aire. Y después cae, yo me quedo asustada. Yo ya había visto en otras ocasiones, yo ya había visto lo que pasaba. Ya había visto alguna vez. Disculpen. Ya había visto en otra ocasión algo similar. Resulta que la muchacha se manifestó bien tremendo el espíritu que había en ella y empezó a decir de que ese cuerpo le pertenecía porque ella lo había llamado en el cementerio. La niña descubrimos que había ido a jugar la ouija con sus amigos al cementerio y la que había recibido el espíritu para hablar había sido la muchacha. Ella había prestado su cuerpo, no sé cómo lo hicieron el juego ellas, pero ella fue el vínculo para que el espíritu se manifestara. Hay que tener muchísimo cuidado. Los espíritus no son de juego. La ouija no es de juego. La muchacha había abierto una puerta para que los espíritus entraran en el cuerpo de ella. Resulta que la muchacha queda libre en ese momento. Ella quedó libre porque el espíritu que había en ella manifestó, dio el nombre y bueno, ella queda libre. Pero en ese momento que ella queda libre, que quedó la casa en paz, el pastor dice que él siente que dentro de la casa había un entierro. Muchas veces nosotros los cristianos no necesitamos buscar un brujo, ni mucho menos, porque el Espíritu Santo manifiesta, el Espíritu Santo enseña. Así es como muchas veces nosotros descubrimos como cristianos ungidos de Dios, descubrimos entierros y algo otras cosas, altares, por medio del Espíritu Santo. Resulta que el pastor dice que bajemos al basement, que le ayudemos, que lo acompañemos, porque él sentía que era abajo en el basement. Él le pregunta a la señora que si ella era dueña de la casa. Y la señora, yo hasta ahí no sabía. Ella le dice que no, que era la encargada de la casa.
pero que esa casa no era de ella. Pero el pastor igual baja, ella le da permiso, bajamos con él. Cuando llegamos al basement, en una de las áreas de la casa, él dice que ahí había un entierro. Le pedimos a la señora que no tenga miedo, que deje que el pastor actúe. Yo empiezo a decirle a ella, deje que el pastor actúe, quizás es real, el entierro puede que esté aquí. Viene, está Mayra y se queda acostada. En eso tocan la puerta y era la señora Alejandra, que estaba llegando a la casa. La señora Azucena le estaba insistiendo al pastor y le decía que no, que por favor no fuera a picar porque esa casa no era de ella, que ella solamente estaba encargada de la casa y que le daba miedo que picara el piso. El pastor le dice que no se preocupe, que él trabajaba con cemento y que si él rompía esa área, él mismo iba a poner el cemento, pero que era necesario sacar lo que había dentro de la casa. La señora acepta, el pastor saca y encontró una caja, una cajita de metal envuelta en tela negra y con varios nudos, unos nudos extraños. Estaba amarrada de una manera extraña aquella caja. Yo nunca lo había visto, pero la caja se miraba que era como antigua, como que ya tiempos estaba enterrada ahí. No les puedo decir qué había dentro porque no fui yo que la saqué, sino que la sacaron unos pastores que habían llegado a orar por el lugar. La casa tronaba, la casa era algo tremendo. Se sacó aquel entierro, subimos arriba. Cuando subimos arriba, vuelve a manifestar otra vez Mayra. Empezamos a orar por ella, sale el espíritu y entra en Alejandra. Miren ustedes qué tremendo, aquel espíritu que había ahí fuerte se mete en Alejandra y empezamos a luchar con Alejandra. Alejandra manifiesta otros espíritus más fuertes porque ella era santera. Ella estaba metida dentro de la iglesia que no se decidía si quedarse como santera o ser cristiana completamente. Ella estaba jugando con dos señores. La señora viene y luchan y queda libre. Después de eso el pastor me queda viendo y se queda callado porque yo ya le había advertido y él no me creyó. La señora finalmente acepta a Cristo, se bautiza y queda libre. Mis amados amigos y hermanos, déjenme decirles, los espíritus son muy reales. Nosotros como seres humanos tenemos poder y autoridad cuando el Señor Jesucristo ha entrado a nosotros, cuando nos ha dado poder y autoridad. Lo podemos encontrar en Hechos 1:8, 7 y 8. Léalo todo, desde el 7 hasta el 8. Y usted va a encontrar que cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, el Señor nos da poder, potestad, autoridad. Usted tiene que aprender a tener cuidado. Resulta que la muchacha nos empieza a explicar de que ella había jugado la ouija con unas amigas porque estaban averiguando dónde estaba un dinero que su papá había dejado y que no sabían a quién se lo había dejado. Y esta muchacha recorre a la ouija, compró una ouija por internet, un juego que se miraba completamente inofensivo. El problema fue que ellas se fueron a un cementerio y pusieron la tabla en una tumba. Ustedes no saben quién estaría enterrado ahí. Hay que tener cuidado. Los espíritus quedan en el lugar. Lo podemos ver como Segunda de Reyes 13:21. Ahí está ese relato. Es algo real, no es un juego. Hay que tener muchísimo cuidado. Cuando la señora Alejandra queda libre, el pastor empieza a platicar con ella y le dice que ella no tiene por qué andar haciendo aquello. Pero la señora dice que ella iba a seguir orando porque ella tenía un don. Llega otra señora a la iglesia y ella seguía atrás. Llega otra señora a la iglesia con un muchacho. El muchacho tenía espíritus también. Y la señora Alejandra le dice que ella lo va a liberar, que ella puede, y se va. Cuando llegamos al lugar, el hombre le va dando una gran porraciada.
la golpeó todita, porque todavía la señora hasta ahí no se había bautizado aún. Ella había quedado libre de algún espíritu, pero como ella seguía practicando espíritu de adivinación por medio de las cartas, ella no había sido libre. Aquel espíritu la agarra y le da una gran golpeada. Y podemos encontrar en Hechos, hay un relato similar, está en Hechos 19:15, donde habla que algunos que practicaban las artes ocultas, la magia, ellos quisieron imitar a Pablo, orando por un endemoniado, y decía que lo conjuraban al espíritu, y el espíritu le dijo: conozco a Jesús y a Pablo, pero a ustedes no los conozco, y lo golpeó. Pueden buscarlo en Hechos 19, desde el 14 lo pueden leer. Resulta que la señora Mayra queda toda golpeada, casi la ahorca este hombre, la arrastró todita, nosotros la agarramos, le hablo al pastor y le digo: pastor, auxilio, tenemos un problema. Él nos pega una gran regañada porque nos dice que qué tenemos que andar haciendo ahí. La señora se da cuenta que lo que ella estaba haciendo estaba mal y empezó a afirmarse al Señor. Y trajo todas sus cosas que ella tenía, todos sus santos, todas sus cartas y todo lo que ella practicaba de brujería. Y completamente renunció, se entregó a Cristo. Mayra igual. Mayra, después de esa gran experiencia, ella se había quedado con la ouija y la había llevado a la casa. Ella entrega la ouija, la queman y todo fue paz. En la casa se detuvieron las manifestaciones que habían, porque el pastor había sacado también el entierro. Muchas veces dentro de algunas casas, de algunos lugares, hay manifestaciones de espíritus. Si a usted le está pasando eso, algo similar, o de repente usted va a una tienda, compra un objeto, lo trae a su casa y empiezan a haber manifestaciones, tírelo. Sáquelo de su casa, ore fuerte, ore y dígale al Señor que tome el control de ese lugar, que tome el control de su hogar y saque fuera el espíritu, ordene lo que salga. En el nombre de Jesús va a salir. Si usted mete gente que no conoce, lo mismo, ore. Ore por la gente. Muchas veces lamentablemente hay personas que tienen sus casitas y tienen que rentar su casa. Mete gente que no la conoce. Entonces usted tiene que orar y decirle al Señor que le traiga a la gente adecuada a su casa. Porque usted no sabe con qué intenciones le van a llegar. Y más cuando usted es cristiano. Hay que orar fuerte y decirle al Señor que tome el control de nuestra vida, de nuestro entorno, de nuestros hijos. Muchas veces ustedes van a ver que hay manifestaciones en algunos lugares porque hay personas que llamaron espíritus y dejaron puertas abiertas. Entonces hay que cerrarlas. Hay que cerrar las puertas abiertas que hayan en algún lugar. Traer gente que sepa de ayuno y oración. De nada sirve que usted busque un brujo. El brujo le va a mantener dormido un ratito el espíritu y después se va a manifestar doblemente. Porque un demonio no puede sacar otro demonio. Así es que mi gente bella, aquí les dejo este relato. Espero les haya gustado. Espero que haya sido comprensible lo que yo dije. Por favor, búsquenme en YouTube. Ayúdenme a crecer para poder hacer videos en vivo también allá, que queden grabados y que usted pueda reproducirlo de nuevo si lo quiere escuchar o compartirlo con alguien. Regálenme un like. Ayúdenme a crecer, por favor, se los pido a ustedes. Espero que les haya quedado claro, ¿verdad? No hay que ir a orar por gente que si usted no tiene el don. Así es que mi gente bella, hasta aquí el relato. Número 1, aprendieron que uno no tiene que orar por gente si no tiene autoridad. Número 2, hay que ayunar. Número 3, hay que tener cuidado a quien está metiendo en su casa. Número 4, pastores, ustedes tienen que ver las personas que van llegando nuevas a la iglesia. Acérquese, conózcala, mire quiénes son. Trate de conocerlos. Porque a veces hay gente que llega confundida, no sabe si está sirviendo al diablo o está sirviendo a Dios. O viceversa, quieren servir a Dios y al diablo. Así es que mi gente bella, hasta aquí, que el Señor me les bendiga, me les guarde. Gracias, Dios mío, por un día más. Regáleme un like, sígame en el YouTube, que mi Dios me les bendiga.